de adoración, de alabanza. Tú, Señor, que te libertó, que puso un cántico nuevo en tus labios, que te hizo experimentar la paz de Dios. Gracias a Él tu nombre fue escrito en el libro de la vida. ¡Aleluya! Aquel que perdonó todos tus pecados y todos mis pecados, que nos ha amado tal y como somos, que gracias a Él hemos sido aceptados delante de Dios. Y aún así como somos, nos sigue amando. Aleluya. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no adorarle? Lucas capítulo 19, los versos del 37 al 44. Recuerden, hermanos, que el viernes nos estaremos reuniendo a las 10 de la mañana. Y estará en la exposición de la palabra el reverendo Rafael Candelaria, director de nuestro seminario teológico. Y el domingo, en la mañana, en nuestro servicio de resurrección, estará en la palabra una de nuestras obreras consagradas y amiga de la casa, la hermana Rina García, que estará exponiendo la palabra de Dios. Lucas capítulo 19, versos del 37, al 44. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, el Salvador del mundo. Cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Señor, qué bueno es sentir tu presencia, basta tu presencia. Pero tú eres tan bueno que aparte de dejarte sentir, hablas a nuestras vidas. Y aquí vamos a exponer tu palabra en el nombre de Jesús. Te pedimos que ese Espíritu Santo que hemos sentido y que está en medio nuestro, Señor, que está en nosotros, se siga paseando en medio del pueblo, tocando el corazón, abriendo el entendimiento espiritual, que nos permita discernir tu palabra, Señor, y entenderla, pero sobre todo, Señor, atesorarla en el corazón y permitir que dé fruto al 100%. Solo pedimos una cosa, Señor: que tu nombre y el nombre de Cristo sean glorificados. Recibe honor y gloria, y en ese glorioso nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Quizá le va a sonar un poco raro la predicación de hoy, pero la he titulado 3 advertencias del Domingo de Ramos. 3 advertencias. En los relatos bíblicos siempre encontramos información, revelación, enseñanzas, promesas, principios y advertencias. Por todas partes de la palabra de Dios se puede ver esto. Y en pasajes que se usan mucho, como el de hoy, por la frecuencia se puede pasar por alto algunas cosas que deberíamos considerar.
leemos tanto a veces algunos pasajes y los consideramos tanto, y en esta época que un pasaje como el de hoy se va a estar leyendo, ¿verdad? En tantas iglesias, porque celebramos el Domingo de Ramos, o la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Celebramos el comienzo de la Semana Santa o Semana Mayor para algunos, ¿verdad? Y en la mayoría de las iglesias o parroquias, esta lectura va a ser leída o alguna paralela a ella de los evangelios. Sin embargo, cuando uno lee esto y todos los años la leemos y meditamos sobre ella, y eso es parte, ¿verdad?, de nuestra herencia, uno tiene que a veces mirar lo que quizás el texto no dice directo, pero que está ahí en medio del texto, ¿verdad? Yo no estoy hablando de añadirle al texto lo que el texto no está diciendo, sino que a veces en las palabras de Jesús o en los relatos bíblicos, uno tiene que ver lo que está diciendo claramente y lo que quizás no te está diciendo claramente, pero que también te lo está diciendo. Es como, por ejemplo, los que aconsejamos y trabajamos con personas. Sabemos en las conversaciones, en las preguntas y todo este proceso ¿verdad?, de investigación que uno hace del problema, uno observa y está pendiente de lo que la persona nos dice y de lo que no nos dice directamente. Que quizás no lo verbaliza, pero sí su cuerpo, sus expresiones, sus tonos de voz, etcétera, un sinnúmero de cosas que uno está pendiente, porque todo eso habla, ¿verdad? Y a veces hay que mirar lo que dicen y lo que no dicen, para uno entonces poder ver un cuadro completo. Cuando uno ve la Escritura, hay muchas cosas que dice de una manera directa y están claras y diáfanas ahí. Pero a veces uno tiene que mirarlo y rumiarlo con calma, porque quizás hay otras cosas ahí que aunque no las dice directamente y explícitamente, sí están ahí y uno las puede ver, ¿eh? Entonces, yo quisiera compartir con ustedes lo que para mí, o lo que yo veo en este texto, que serían 3 advertencias que veo en el texto. 3. La primera de ellas, que está basada en los versos del 36 al 37, me dice que cuidado en qué basas tu relación con Cristo. Esa sería la primera advertencia que yo veo. Cuidado en qué basas tu relación con Cristo. Y usted dirá, pero ¿por qué usted ve eso? Porque cuando uno va al texto bíblico ahí de Lucas, capítulo 19, uno puede ver desde el verso 36 y 37, que decían que mientras él pasaba tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios, grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en la tierra y gloria en las alturas. Y cuando uno lee eso dice, wow, esta gente estaba enamoradísimos del Señor. ¡Qué tremendo recibimiento! Uno dice, wow, parece que esta gente tiene una relación profunda. Pero la advertencia es, cuidado en qué basas tu relación con Cristo. ¿Por qué? Porque esta gente comenzaron a arrojar palmas, comenzaron a adorarle, comenzamos a bendecirle, y Señor, sálvanos. Y toda esta experiencia que uno diría, wow, qué cosa más tremenda. Sin embargo, esta multitud tenía un cierto amor hacia él, una cierta simpatía y veneración, pero era un amor interesado, frágil, inconsistente, que pronto se transformaría en odio o en indiferencia. No estaba fundado sobre motivos sólidos, sino que estas expresiones que ellos tenían sobre él, no era por quién era él, sino estaba basado en lo que esperaban de él. No en su persona, sino en lo que esperaban de él. Esperaban que los libertara de la opresión romana, pero cuando entendieron que su reinado era diferente, la alabanza se transformó en una petición de muerte 5 días después, cuando le gritaban, crucifíquenle. Hoy le adoran, y 5 días después
quiere que lo maten y lo asesinen. Cuidado en que basas tu relación con Cristo. ¿Qué tipo de relación era esta? Aquí esta advertencia es, cuidado en que basas tu relación con Cristo. Y estas son las preguntas. ¿Por qué tú le sirves al Señor? ¿Por qué? Piensa. ¿Por qué tú le sirves al Señor? ¿Para evadir el infierno e ir al cielo? ¿Por protección? ¿Por tradición familiar? ¿Por algún interés o beneficio? ¿Por qué le sirves al Señor? Porque muchas veces no somos tan distintos de estas personas. A veces le servimos al Señor por lo que esperamos de Él, por lo que voy a recibir. Pero ¿qué pasa? Es que si no es así. Por eso cuando las promesas, somos locos con las promesas del Señor. Y las peticiones, yo te creo, Señor. Pero cuando no vemos el cumplimiento, o no vemos como que no está pasando nada, como que la cosa cambia, ¿verdad? Y a veces hasta nos molestamos con el Señor. Se supone que me bendigas. Se supone que tú me concedas, porque yo soy tu hijo. Yo soy heredero a tus promesas. Se supone. Y a veces hay que tener cuidado. Y muchas veces nuestra relación con el Señor no es tan distinta. Está basada en beneficios. Hay gente que va a las iglesias y se unen a ellas porque lo que están buscando es compañía. Otros tienen diversidad de intereses. Hay muchachos que vienen como el guaraguao, ¿tú me entiendes? Tú sabes, esas doncellas del Señor. ¿Ah? O sea, que hay guaraguá también, ¿sabes? ¿Los hay o no los hay? ¿Tacho? Y hasta se convierten. ¿Por qué? Porque saben que si no se convierten, no entran en el reino de la familia. No en los cielos. No va a ser aceptado. Yo he visto eso. Eso no es un cuento. Entonces la pregunta es, ¿por qué usted le sirve al Señor? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué te motiva a servirle al Señor? ¿Miedo al infierno? Eso es como hacer negocios con Él. Yo estoy aquí porque me conviene. Y esa no debe ser la base de nuestra relación con el Señor. La verdadera razón de por qué nosotros le servimos al Señor es por una convicción del Espíritu de nuestra condición pecaminosa, pero también de una revelación de la persona de Cristo. Es comprender su gracia, su perdón y amor, que Él es el Señor, y eso es por revelación del Espíritu de Dios. No es porque yo sé quién es Jesús, no, el Espíritu me reveló a Jesús. Yo no entendía, tenía una mente entenebrecida. Yo no podía entender los asuntos espirituales. Todo eso que tú y yo entendemos es por revelación del Espíritu. El Espíritu es que nos hace entender las cosas que son del Espíritu. Y nosotros entendimos, no porque éramos inteligentes, porque nosotros pensábamos que estábamos bien, pero por revelación del Espíritu. El Espíritu nos convenció de justicia, pecado y juicio. Y nos hizo ver nuestra verdadera condición, que estábamos perdidos, con una grave condición pecaminosa, esclavos del pecado. Y de alguna manera espiritual y sobrenatural nos hizo entender que nuestra única esperanza estaba en el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Que por eso Él murió en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados y hacernos nuevas criaturas. Y nosotros queremos eso con todo el corazón. Y no solamente eso, sino que nos ha revelado la Escritura. Nos ha permitido discernir lo que dice la Escritura. Poder interpretar la Escritura de una manera espiritual, porque esto es palabra de Dios. Esto no es un libro cualquiera. Esto es la Biblia, la palabra de Dios. Esto es un libro espiritual. Esto es un libro que cuando usted lo lee, empieza a penetrar hasta los tuétanos, dice. Es viva y eficaz. Y cuando uno la lee, el Espíritu de Dios que la inspiró se activa y empieza a hablarnos. Y por eso hay textos que empiezan a trabajarnos. Hay otros que decimos, ay, Jesús, magnífica. Entonces, no me gustó ese.
porque el Espíritu toca un botón. Habla Jehová. ¿Ah? Sí, porque las promesas nos encantan, pero cuando empieza el Señor a meter la yuca, ¿tú me entiendes? Eso no nos agrada mucho. Así que, escucha, hermano, hoy comenzamos la Semana Santa. Y esta es una de las cosas que el Señor quiere que tú pienses. ¿En qué tú basas tu relación con Él? ¿Cuál es la base de tu relación con Dios? ¿Cuán sólida es esa base? Piensa eso. La segunda advertencia, son 3, es: recuerden lo que Israel no entendió. Porque hay un énfasis ahí en el texto. Y él recalca, él lloró por Jerusalén porque no entendieron el día de su visitación. Así que cuando él llora por eso, dice, esto es tan importante, le dolió tanto, que ¿qué es lo que nos está diciendo? Cuidado con no entender lo que Israel no entendió. Israel no entendió la visitación de Cristo, que era para su paz. Paz con Dios, paz consigo mismo y paz con los demás. El sacrificio de Jesús permitiría la reconciliación con Dios. Y ellos querían otra cosa. Cuando su esclavitud principal no eran los romanos, era espiritual. Y además no era nuevo para ellos, había sido revelado. Los profetas habían hablado de esto. Por eso es importante entender lo que Israel no entendió. Y en esta semana nosotros tenemos que entender qué es lo que nosotros estamos celebrando. Necesitamos entender el significado de la cruz. ¿Cuánto valor tiene eso? Esto no es una semana más, es una semana de reflexión. Conmemoramos la vida, obra, pasión, muerte y resurrección de nuestro amado Señor. Con todo lo que eso implica y cómo todas esas cosas me afectaron a mí y hoy soy una nueva criatura gracias a eso. Quiero que una buena semana para recordar de dónde Él nos sacó, que tú eras ciego y ahora ves. De recordar su gracia, de cómo tuvo misericordia de nosotros, de la bendición de muchos de ustedes que les ha dado de haber nacido en el seno de la iglesia. La Biblia les llama bienaventurados. No todo el mundo tiene esa bendición. Ya quisiera yo poder tener esa bendición, pero no puedo. Haber nacido entre cánticos, himnos, predicaciones. La doña moviendo el niño, ay, santo, en la presencia de Dios. En medio del fuego, en medio del culto. Viendo vidas transformadas, milagros. Escuchando de Jesús, aprendiendo de su palabra, aprendiendo misterios que no todo el mundo entiende. Aún hoy gente con doctorados y grandes catedráticos no entiende lo que entiende doña Juana, que no tiene ni un 4º grado, pero es maestra de escuela bíblica y conoció al autor de este libro. Y lo que esos catedráticos no entienden, doña Juana no entiende. Qué maravilla es el evangelio. Por eso la Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está en Romanos 5. Paz, reconciliación con Dios. Entender que estábamos lejos de Dios. Y Él nos acercó a Dios, nos relacionó con Dios otra vez. Estábamos en enemistad con Dios, éramos hijos de ira, dice Pablo en Efesios. Lo que merecíamos era juicio. Pero Él vino por amor a nosotros, viéndonos en nuestra condición. Y nos salvó. Nos alcanzó. Nos arropó con su gracia y con su amor. Y gracias a Él fuimos reconciliados. Por eso Pablo le decía a los colosenses, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1, 19 al 20. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que cuando yo veo esa cruz,
me acuerda que fui reconciliado con Dios gracias a Jesús, que estoy en paz con Dios, que si hoy me toca morir, veré su rostro. Tengo seguridad eterna, no por quien soy, no por mérito propio, por la cruz, por la cruz. El ser humano está separado de Dios a causa de su pecado, por cuanto Dios es santo. Pero dijo Pedro en 1 de Pedro 2, 22 al 24, refiriéndose a Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, escucha bien, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Alabado sea el Señor. Tú y yo necesitamos apreciar esto. Israel no entendió la visitación del Señor. Tú y yo lo hemos entendido. Tú y yo sabemos lo que es Cristo haber venido, haber muerto, haber resucitado. Nosotros sabemos lo que es eso. Nosotros valorizamos eso. Y hay veces que todas estas cosas, como la Semana Santa, la celebramos todos los años, los mismos pasajes, las mismas cosas, que se pueden convertir en una monotonía para nosotros. Entonces hoy muchos van a las iglesias, mañana se montan en los carros para Playa Santa y el domingo vuelven a la iglesia a arrepentirse de todo lo que se bebieron y todo lo que hicieron. ¿Ah? Alaba lo que él vive. ¿Es así o no es así? Sí, yo hice eso también. Yo lo hice también. No siendo pastor, por si acaso. Sí, porque tú me entiendes. Uno no sabe, tú me entiendes. Bueno, aclarar, porque tú sabes, uno no sabe. Uno no sabe. Es mejor dejarlo. Sierva, es mejor dejarlo claro. Que eso era cuando yo era un extrapo de inmundicia, ¿sabes? No es ahora, no se equivoque, ¿ok? Mire, de verdad que esta semana, fíjate, para mí no son semanas así como muy corriente. ¿Saben por qué? Una razón bien sencilla y que es bíblica. Porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Y a mí se me perdonó mucho. Sierva, tú sabes. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Y esta no es una semana cualquiera. Es una semana de reflexión, de agradecimiento, de uno volver a tirarse a los pies del Señor, a enjugar sus pies, a besar sus pies, dándole gracias por lo que Él hizo y sigue haciendo en nuestras vidas. Alabado sea su nombre para siempre. Por tanto, no olvide lo que Cristo hizo por ti. Recuerda su gracia que todavía te cubre. Y esta es la pregunta. ¿Estás mostrando adoración y agradecimiento con tu obediencia? Jesús lloró por estas personas porque no entendieron. No entendieron el propósito de Él de salvarles. Lloraba también porque veía lo que les esperaba en el futuro. Él iba a ver la destrucción que venía sobre ellos. Él ve lo que nosotros no sabemos, Él lo sabe. Y a veces no quiere evitar tantas cosas. ¿Usted sabe cuántas veces Dios me habló y por cabecicoco yo sufrí muchas cosas que Él quizá me quiso haber evitado a mí? Y aquí tenemos a Jesús que muy pocas veces, solamente en este texto y en el caso de cuando muere Lázaro, llora. Y no es un lloro de que se le sale una lágrima, llora de tal manera que los que están cerca se compungen. Por eso cuando lloró por Lázaro, dice el texto, wow, miren cuánto lo amaba. No era un llantito de esto, era un llanto de verdad profundo. Porque el Señor sabe lo que nadie sabe. El Señor nos conoce bien y Él sufre por nosotros. Alabado sea su nombre. Lloró por amor a ellos, pero también lloró por su rechazo
que vendría posteriormente. Él sabe que le iban a recibir, y gloria a Dios y aleluya, pero él sabe que 5 días después, esas mismas personas iban a estar gritando que le crucificaran. Y aún así les amó. Judas, sabiendo que le iba a traicionar, cuando lo besó para entregarlo, dijo: ¿a qué vienes, amigo? Le llamó. Comió de su plato. Pedro, con tanta experiencia, revelación, le negó 3 veces. En el momento de la verdad del arresto, lo dejaron solo y se fueron. Y él sabía todo eso. Y aún así los amó. En la cruz, mientras lo crucificaban, decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese Cristo hemos creído nosotros. Dígame si no es digno de adoración, de alabanza, de bendecir su nombre. Aleluya. De amarle con todo el corazón. Entonces, hoy muchos no entienden y les rechazan igual. ¿Llorará hoy Jesús? Sí. ¿Sabe por qué? Porque Él sigue amando y le duele el rechazo y la ceguera de muchos. También le duele la religiosidad de muchos. Como estas personas, que era una relación basada en beneficios. Y hay mucha gente en los templos, en las iglesias, que están muy religiosas, absorbiendo, tomando beneficios. El día que no reciben lo que quieren, se van. Y pueden abandonar una congregación tan simple como que alguien no me saludó. Son capaces de abandonar una congregación en el cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe lo que es eso? Así que recuerden lo que Israel no entendió. Entiéndalo usted y valorícelo. Y por último, hay una tercera advertencia. Y esta está registrada en Mateo, capítulo 21, versos 4 y 5, que es un pasaje paralelo de esta historia, donde dice, cuando vino lo del pollino, ¿se acuerdan? Que fueron, buscaron el pollino, etcétera. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo dice que este acontecimiento fue profetizado por el profeta Zacarías. Está en Zacarías, capítulo 9, verso 9. Y que se estaba allí cumpliendo lo que Dios había prometido. Era un cumplimiento de lo que Dios había dicho. Por tanto, para mí, la tercera advertencia es: cuidado con dudar de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho. Porque lo que Dios dice se cumple. Es veraz. Se nos está asegurando que Dios es veraz, que es digno de nuestra confianza. Cuidado con dudar de la palabra de Dios. Se nos dice que podemos confiar en su palabra, en sus promesas, en su revelación, etcétera, lo cual implica que podemos estar seguros de la revelación de sí mismo, de su persona, de sus atributos, de su poder, de su amor, de lo que Él ha determinado. Oye, no dudes de Dios, es la advertencia. Dios es veraz. Y lo que Él ha prometido y lo que ha dicho es cierto. No dudes de su palabra, de lo que te ha dicho. No dudes de lo que te ha prometido. No dudes de su poder. No dudes de su amor. No dudes de Dios. Muchos están cuestionando a Dios y su palabra en este tiempo. Le están creyendo y confiando más a gente que no le sirve al Señor que a Dios mismo. Y escucha bien. En el Salmo 119, que usted sabe que eso es dedicado a la palabra completo. Y no se preocupe que no lo voy a leer. Su risa me dice que gracias a Dios por eso.
¿verdad? Lo vieron como una bendición. Pues miren, vengan al altar. O sea, que a usted no le gusta el Salmo 119 y no le gustaría que yo se lo leyera. Arrepiéntanse. Mire lo que dijo uno de los salmistas. Hermano, es importante creerle a Dios. Hermano, este libro es digno de toda nuestra confianza. Necesitamos creerle a la palabra y a lo que Dios ha dicho. Estoy sintiendo la presencia de Dios. Salmo 119, versos 49 y 50. Miren lo que el salmista decía, 2 versitos ahí. Él le decía al Señor: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Acuérdate de lo que tú me dijiste. Oiga bien, en la cual me has hecho esperar. La palabra que me dijiste, acuérdate. Aquella promesa. Acuérdate. Yo espero en ella. Y dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En otras palabras, yo confío tanto en lo que tú dijiste y prometiste, que no importa cómo yo me sienta, yo sigo creyendo. Oye bien, yo no sé si esta palabra es para alguien aquí. Para alguien a quien Dios le había prometido algo o le había revelado algo y hoy duda de su cumplimiento. Yo no sé, o a alguien que nos esté viendo, a quien Dios le habló y le prometió algo y dijo algo, una palabra profética, y ha pasado el tiempo y no la has visto, y te rendiste y piensas que no vas a ver su cumplimiento. El salmista le dice al Señor: yo sigo creyendo la palabra que me diste. Yo sigo creyendo la palabra que me diste. Y aunque a veces parezca que no se cumpla, yo sigo esperando su cumplimiento, porque como salió de ti, yo lo creo. Porque salió de ti y Dios es veraz. Y lo que Él promete lo cumple. Si no, no fue palabra de Dios. Así que si hay alguien aquí que ha cuestionado lo que Dios dijo, ten cuidado. No dudes de Dios. No dudes de su palabra. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Más adelante, los versos del 97 en adelante, el salmista decía: para él lo que Dios había dicho y revelado era tan tremendo, hermano. Confiaba tanto en la palabra de Dios. La palabra de Dios era tan especial para él, que dice desde el verso 97 en adelante: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino
de mentira. Y luego dice el texto que tú y yo sabemos tanto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que Dios ha dicho. El salmista testifica que el confiar en la palabra de Dios y tenerla presente le ha dado sabiduría y lo ha bendecido. Cuidado con dudar de la palabra de Dios. Así que no olvides estas 3 advertencias. Cuidado en que basas tu relación con Cristo. Recuerda lo que Israel no entendió. Y tercero, cuidado con dudar de la palabra de Dios.